Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes, cumpliendo con todos aquellos que siguen la palabra a través de este ministerio. Es lo que tienen que seguir, la palabra. Olvídense del maestro José Briceño, soy un instrumento, soy un siervo el cual estoy a su servicio, el servicio primeramente del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Y un siervo que estoy al servicio de todos aquellos que me necesiten en la consejería. Mi número de WhatsApp está allí, me pueden enviar un mensaje. A mi correo electrónico también está allí en los caracteres. Y usted me puede escribir para cualquier consejería que usted necesite del maestro. Estamos en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Hoy quiero transmitir, o voy a transmitir, igual quiero, es nuestro tercer estudio acerca de lo que es la encarnación del Verbo. Este es nuestro tercer estudio. Presta atención. Si usted no ha escuchado el primero, vaya, escuche el segundo y enlácese con este, que es el tercero. ¿En qué consiste la humillación del Verbo? Porque en el estudio número 2 hablamos presenté acerca de lo que es la humillación del Verbo, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el Verbo. Presenté la humillación del Verbo, presenté la humillación de Jesús y presenté, el apóstol Pablo ve la necesidad de que así como el Verbo se humilla y se humilla el Teantropos, el Dios hombre, después que el Verbo pasó a ser carne, se humilla el hombre, Jesús, pues Pablo ve la necesidad que el mismo sentir lo debe tener todo hijo de Dios, humillarse, tal como el Verbo y el Teantropos, el Dios hombre, se humillaron. De eso presentamos, lo presentamos allí, eso está claro. Váyase al primer estudio, váyase al segundo estudio. Hoy respondemos esta pregunta: ¿en qué consiste la humillación del Verbo? Preste mucha atención. Al Verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios. Estamos hablando de la persona del Verbo. No lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Oído, sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Vamos a ver cuáles fueron las condiciones. No fue que el Dios Padre, no era Dios Padre en ese momento. El gran yo soy preguntó a quién enviaremos y quién irá con nosotros. Y el Verbo se ofrece: heme aquí, Señor, envíame a mí, y ya, y lo enviaron de una vez. No. Hay condiciones el cual debes conocer para poder tomar la decisión de venir siendo Verbo a hacerte un hombre. Primero, según lo que está escrito en la carta de Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 27, póngamelo en la Biblia, aquí está. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Segunda a Crónicas, capítulo 6, verso 18.
Los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. La inmensidad de Dios es tan que no tiene medidas, no tiene anchuras, no tiene alturas, no tiene honduras. No hay cómo describir la inmensidad de Dios, lo infinito, la inmensidad que tiene que ver con lo infinito. Acuérdense que lo infinito tiene que ver con el espacio, lo eterno tiene que ver con el tiempo. Señores, no hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. No lo hay. Él es infinito. Si el verbo es Dios, ¿qué es Dios? En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo es Dios. Eso lo dice Juan. Entonces la humillación del verbo consiste, en primer lugar, en que siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un habitáculo. ¿Un qué? Un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito, hablando del verbo, y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Búsquese Salmo 139, verso 16, dice, cito, mi embrión vieron tus ojos. Salmo 139, verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. En segundo lugar, como parte de la humillación del verbo, las condiciones que se le dieron. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre sin poder intervenir en su defensa. Váyase a Juan, capítulo 17, verso 5, Salmo, capítulo 22, verso 6, e Isaías, capítulo 53, verso 3. En tercer lugar, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Búsquese Juan 17, 5. Cuarto lugar, siendo la fuente de la bendición, hablando del verbo, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Búsquese Lucas capítulo 1, verso 39 al 42 y búsquese Gálatas capítulo 3, verso 13. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos libró de la maldición de la ley porque maldito es el que es colgado en un madero, dice el texto sagrado. Oído. En quinto lugar, siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado, hablando de Jesús. Si usted se busca Isaías, el capítulo 6, verso 3, segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 22, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira las condiciones que se le dieron al verbo antes de venir. Y él dijo, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. En sexto lugar, siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, hablando de Jesús, humanamente, que pasó por la muerte, que pasó, oído, por las, plural, por las muertes, tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte. Salmo 88, verso 3 al 5, Hebreos 2, 14 y Apocalipsis, el capítulo 1, verso 18.
Aquí me quiero quedar solo un puntito, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, murió físicamente porque murió espiritualmente. No estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió. El espíritu de nadie muere, no hay aniquilación de espíritu. Jesús, en Jesús se produjo la muerte física, que es la palabra thanatos, muerte, separación. Dios se separó de él en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios puso en Jesús el estado de pecado del hombre caído en Adán y puso en Jesús la naturaleza satánica que es la muerte, la simiente satánica el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte. Dios la puso en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He aquí yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vive ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces en Jesús se produce la muerte espiritual para que se pueda producir la muerte física. Si Jesús no muere espiritualmente, no muere físicamente. Porque lo que produjo en el hombre la muerte física, hablando de Adán, es la muerte espiritual, la separación de Dios. Igual pasó con Jesús. Lo que produjo en Jesús la muerte física fue la muerte espiritual. Entonces, una vez que eso sucede, que es la muerte, la separación del espíritu y el alma, salen del cuerpo. El espíritu y el alma que son inseparables porque el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Oiga, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando usted muera, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Eso es lo que significa la muerte. Bueno, maestro, la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Perdón, el término alma tiene muchas aplicaciones en el hebreo y en el griego y en el arameo. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios. Eso tiene una mala interpretación. La gente cree que cuando uno muere, el alma se va para el Hades, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo para la tumba. Eso no es lo que dice el texto sagrado. Cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, pues es que tiene que volver. Todo espíritu de hombre con su alma tienen que volver ante la presencia de Dios para ser juzgados. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús muere, el espíritu y el alma salen de él y van a la parte más baja de la tierra, el lugar de tormento donde estaba el rico. Eso lo vamos a explicar después, no ahora. Yo lo puedo explicar después. Esos son otros 20 chavos, otro harina de otro costal. Y va hasta allá, pero el verbo se queda en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la unión hipostática, que es una unión indisoluble, donde el verbo se hizo carne, esa unión no puede dejar de ser. El verbo no puede nunca más, nunca más salir del cuerpo de Jesús, nunca más. Por la eternidad tendremos el Teantropos, el Dios hombre, por la eternidad. Porque lo que la gente no ha entendido, que quien está sentado ahorita a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señoría, es un hombre de carne y hueso. Sáquese la idea que en el cielo está un Cristo fantasmal. Cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne y hueso como yo tengo. Tomás lo tocó. Dice, tenés algo de comer, los espíritus no comen. Y el apóstol Pedro dice, comimos y bebimos y estuvimos con él 40 días antes de la ascensión al cielo. Entonces, el cuerpo que estaba inerte en la tumba, el verbo se queda en el cuerpo. Por eso es que el cuerpo no ve corrupción, porque lo que preserva el cuerpo de Jesús es el verbo que se quedó en ese cuerpo, en la tumba. Estaba con Jesús el verbo. Lo que se fue al Hades es el espíritu con el alma, pero el cuerpo se quedó en la tumba y el verbo quedó en el cuerpo, porque es una unión indisoluble que no se pueden separar nunca. Ahora, entonces, cuando se produce la muerte física en Jesús, ya lo dije, su ser, que es su espíritu y su alma, se fueron al Hades, ya lo dije, pero el verbo se quedó en el cuerpo y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, no hubiera corrupción, ya que la persona del verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. Eso lo dice Hechos, el capítulo 2, verso 31,
Entonces dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando hablamos del alma, estamos hablando del ser de Jesús, del Espíritu y de su alma. Cuando usted va a Hechos, el capítulo 3, verso 15, se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Oiga, en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. ¡Qué humillación! Para el verbo estar 3 días y 3 noches dentro de un cuerpo inerte, siendo el autor de la vida. Entonces, oído, es totalmente falso. Preste mucha atención que el maestro Briseño no está jugando al ministerio, le estoy enseñando verdades del reino. Verdades que para los que se pierden en locura, verdades para los que viven en la carne, que no estudian las escrituras, que no ni siquiera leen Biblia, menos la estudian, no son gentes devocionales, no oran, no son gentes que tienen una vida dedicada a la oración, a la adoración, no tienen comunión, no tienen intimidad con Dios. No entienden estas cosas porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y solamente el hombre espiritual puede entender las cosas que son del espíritu. Por eso mucho lo que el maestro dice, para muchos es locura. Esas son las locuras del maestro de diseño. Esas son las expresiones que dicen de mi persona. Bueno, esa es su opinión. No, eso necesariamente no es así. Pero bueno, seguimos. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser. Hay quienes los alegan que en el ser de Jesús no había un espíritu, sino que estaba el verbo. Entonces estamos hablando del verbo, estamos hablando de un cuerpo, de un verbo y de un cuerpo, de un verbo, de un alma y de un cuerpo. No como dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sino un verbo, un alma y un cuerpo. La Biblia no dice eso. Jesús era espíritu, tenía un alma y vivía en un cuerpo. Y en ese cuerpo estaba habitando el verbo, en la unión hipostática. ¿Y cómo se dio eso, maestro? Eso es un misterio que nadie nos puede explicar, nadie. Entonces, es totalmente falso, no teológico, alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el verbo ocupó el lugar del espíritu. Eso es totalmente falso. Al pensar así, es entrar en el campo del apolinarismo. ¿Cómo? Es entrar en el campo del apolinarismo. ¿Qué es eso, maestro? Doctrina que negaban la posibilidad de que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Ese es el apolinarismo, doctrina que negaban la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Entonces, Jesús como persona humana es tricótomo, tal como Adán, tal como usted, tal como yo. Jesús es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Esto es mientras estuve en la tierra. Claro, ahora Jesús es un espíritu, tiene un alma, oído, y sigue teniendo un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado. Glorificado. ¿Cómo? No me lo pregunte. No me lo pregunte. Oído. Él fue, hablando de Jesús, él fue y es un espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo glorificado. Señores, el conjunto de la deidad, por los siglos de los siglos. Preste mucha atención. Aquí está la humillación número 7. El conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto, siempre han estado juntos.
y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por primera y última vez. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía separar. Es imposible que el Verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el Verbo sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. ¿Dónde está esto escrito, maestro? Busque. Salmo 22, verso 1, y Mateos capítulo 27, verso 46. En eso consiste, o consistió, tiempo pasado, en eso consistió la humillación del Verbo. ¿Cómo se dio? Ahí te los presenté. Ahora, wow. La fuerza de esta verdad que te acabo de presentar, está y radica en que todo esto, el Verbo se dispone a venir a la tierra, se ofrece. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Él se dispuso. Él se humilla. Todo esto lo hizo por ti y por mí. David, en uno de sus escritos, dijo: ¿quién es el hombre para que Dios haga memoria del hombre? Lo puedes entender de dos formas: forma despectiva o en forma valorativa. Yo lo tomo en forma valorativa. Es decir, en el hombre tiene que haber un valor tan grande para Dios, tan determinante, que Dios se interesó en el hombre. A los ángeles que pecaron no los socorrió, dice el texto sagrado, pero al hombre sí. Entonces, cuando se me prende el bombillo, ¡ping!, y entiendo la historia que está dentro de una parábola, 3 historias: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Es cuando entiendo el valor que tenía la oveja para el pastor. Dejó 99 y fue a buscar una. Entiendo el valor que tenía el hijo de aquel padre que lo esperaba todas las noches y que cuando lo vio corrió y lo abrazó y lo colmó de besos. Y entiendo el valor que tenía el ser humano caído en Adán, que es como una moneda que estaba perdida pero no devaluada. Por eso la mujer encendió la lámpara, y que esa mujer representa a la persona del Espíritu Santo. El padre que espera al hijo representa al gran yo soy. El pastor que deja 99 y viene a buscar una que se pierde representa al Theantropos, al Dios hombre, Jesús. Y la mujer que enciende la lámpara representa a la persona del Espíritu Santo. Encendió la lámpara, la luz, la iluminación, para abrir el entendimiento de los hombres en medio de las tinieblas, para convencerlos de pecado, del estado de condenación en la que están, presentarles el don de la salvación, hacerlos sentir convictos, crearle la necesidad de un Salvador y presentarles el don de la salvación que es Cristo. Enciende la lámpara. El acto de la iluminación
el convencimiento de pecado, sacar al hombre de las tinieblas. Pero dice el texto que la mujer encendió la lámpara para buscar una moneda que se había perdido. ¿Por qué? Porque la moneda estaba perdida, pero no devaluada. Esto indica que el hombre se perdió en el huerto del Edén, pero no se devaluó. El hombre tiene un valor incalculable porque fue el único ser en todos los seres que tienen vida, ángeles y animales, el único ser que tiene o que fue hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Y por eso lo buscó. Y por eso el verbo se ofrece. Es para que tengas una idea de lo que tú vales para Dios, de lo que yo valgo para Dios. Y esto nos debe a nosotros darle un valor a todo el plan de salvación. Comenzando con la determinación del verbo ofrecerse para hacerse carne. De allí el nacimiento de un niño, de un hombre llamado Jesús, del Via Crucis, que comienza todo en Getsemaní, las flagelaciones, el juicio de los hombres, las flagelaciones, la corona, el Via Crucis, el paso desde Jerusalén hasta fuera de Jerusalén para llevarlo al monte de la calavera del cráneo para ser crucificado, los clavos, las 6 horas pendientes en el madero, el juicio de Dios sobre él para terminar de acabarlo, como hablamos vulgarmente, para rematarlo. Dios colocó el estado de pecado, colocó la muerte, colocó la enfermedad. Hay que darle valor. Yo no puedo, no debo jugar con esto. No es que no puedo, porque hay quienes lo han hecho. Hacen planes y proyectos para pecar. Pecan con premeditación alevosía. No tienen sentido de honra, no tienen respeto por lo sagrado, no tienen sentido de traslado, no han entendido que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacen en las tinieblas? En vez de ser embajadores de Cristo, como dice el texto sagrado, no lo han entendido, que son embajadores de Cristo, que están en la iglesia para un mundo y se portan como espías del diablo dentro de la iglesia participando del mundo. No tiene sentido de traslado, no tiene sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No saben decidir entre lo que le conviene, lo que va en pro del reino, que se ajusta el carácter de Dios al pensamiento de Dios. Eso no les interesa. Esto, o sea, la humillación del verbo a ti, eso te da igual, eso te resbala. ¿Ya? No puede ser. Eso no debe ser así. El que no puede ser es posible porque la gente lo ha hecho, pero no es el deber ser. ¿Por quién hizo todo esto el verbo? Por ti y por mí. Ahora escuche esto. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? Voy a responder esta pregunta. Vamos a analizar primeramente el pensamiento nestoriano, pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía en el siglo V. Y vamos a analizar el pensamiento de Cirilo de Alejandría, obispo y patriarca de la sede de Alejandría. ¿Por qué es tan importante analizar el pensamiento de estos dos obispos, monjes, sacerdotes, católicos? Es importante analizarlo porque del pensamiento de estos dos nace una doctrina que está dentro de la Iglesia Católica, que ellos defienden. Pero que no es teológico el pensamiento de estos hombres, no es teológico. No es bíblico, no es escritural, no está en la Biblia, es una locura, es una herejía.
Pero es importante estudiarlo. Y esto lo digo para los teólogos católicos que están allí, que me están escuchando y que están siguiendo unas herejías, una apostasía, una aberración ante la presencia de Dios como creencia o como doctrina. Por eso es importante dar el pensamiento de Nestorio, que es un obispo de Antioquía en el siglo V, y el pensamiento de Cirilo de Alejandría, obispo y patriarca de la sede de Alejandría. El pensamiento, cómo ellos pensaban que se dio la encarnación del Verbo. Vamos a ver. El pensamiento de Nestorio, este hombre obispo, sacerdote, él afirmaba que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el Verbo entró en él. O sea, no hay tal cosa como decir que hubo una unión hipostática. No, 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 no. Jesús nace y después que nace el Verbo entra en él. Él dice que eso se dio después del nacimiento. El Verbo entra en Jesús tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. ¿Para qué? Luego abandonarlo en la cruz. Según Nestorio, el Verbo sale de Jesús en la cruz. Una locura. Este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada, propuesta o recomendada y aún defendida por los seguidores de Arrios, por los seguidores de Sabelios. Estos dos eran antiguos sacerdotes, que es allí donde nace, donde emanan lo que se conocen como los gnósticos. Los gnósticos. Vamos a ver el pensamiento de Cirilo de Alejandría. Es peor, obispo y patriarca de la sede de Alejandría. Este hombre, Cirilo de Alejandría, alegaba, escuchen, ahora se le va a prender el bombillo, maestro, ya ahora lo barré, y más que se le prende el bombillo a los que defienden esta doctrina, herejía, apostasía. Cirilo de Alejandría alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María, oído, juntamente con el Verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Él alegaba que si el Verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable e indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también era la madre de Dios. Este pensamiento de Cirilo es totalmente rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El Verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Pero eso es un tópico que se puede analizar más adelante. Eso lo enseño yo bien cuando toco el tema de la cristología completa. Yo enseño esto. Esto es muy profundo. Ahorita no tenemos bien tiempo para entrar en esto.
Porque siempre he dicho, es que esto no tiene sentido, porque si María es la madre de Dios, entonces Dios es la madre de quien dice ser Dios. O sea, si Dios tiene madre, pues verdaderamente aquí quien es Dios es su madre, porque fue quien lo parió. Ella parió a Dios. Ese es el pensamiento de Cirilo de Alejandría. Una locura. Y de ahí es donde nace el conocido rezo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ya no es Jesús el que lo va a hacer, sino es ella. El intercesor ante la presencia de Dios, ante la diestra del Padre, ya no es Jesús, sino es María. Ese es el pensamiento de ella. Y ahí sale esto. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de lo que está escrito en el texto sagrado? ¿Qué dicen lo escribieron los apóstoles? ¿Qué escribieron los apóstoles, los profetas, los apóstoles en relación al asunto? Mire, la encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Repito, la encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica, que no se dio o que no le dio lugar a una tercera naturaleza. Con esta afirmación no estamos apoyando la doctrina, oído, del monofisismo. ¿La qué? La doctrina del monofisismo, que alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Esa es la doctrina del monofisismo, donde enseñaban que Jesús no era humano, sino que había una apariencia de humanidad, porque lo divino absorbió lo humano. Esto es totalmente falso, esto lo niegan los apóstoles. Jesús es el Dios hombre. Oído, Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. No Dios y hombre. Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. Es una locura. Hasta yo lo dije. En alguno de mis mensajes lo dije. Y lo reconozco que me equivoqué. Porque eso cuando estudié profundamente es una locura. Que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, un 200%. Jesús no, negativamente no es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el Theanthropos. Muchas veces lo he repetido. ¿Cómo se escribe, maestro? Theanthropus. Theanthropos. ¿Qué significa? Es un término que significa el Dios hombre. Theo, Dios, tropos, hombre. Siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Por eso es nuestro mediador, es nuestro sumo pontífice, el gran puente, sumo gran pontífice puente. Es nuestro mediador, el que media entre dos partes, está al medio del hombre y de Dios. Wow.
Oído. La doctrina del monofisismo, presta atención, la doctrina del monofisismo alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero no era humano. Oído. Como a Dios nadie le cae adelante, porque Él conoce todas las cosas. En su prognosis, la palabra prognosis es eterno conocimiento. Dios sabía que esta doctrina del monofisismo iba a surgir en sus tiempos. Entonces Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta en relación a la figura del Theantropos, el Dios hombre. Voy a citar el pasaje. Váyase a Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Cito. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. El que diga lo contrario no es de Dios, que eso es lo que hace la doctrina del monofisismo. Niegan la humanidad de Jesús, que en Jesús no era humano, que había una apariencia de humanidad. Juan presenta esta verdad, el gran yo soy, inspira a Juan para que escriba esta verdad, porque él conocía en el eterno conocimiento que se iba a levantar, y dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Quien diga lo contrario no es de Dios. Señores, en la unión hipostática, esta es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad, es consustancial con Dios. Maestro, ¿qué es esto? Esto no se enseña en nuestras iglesias, maestro. Necesitamos esta verdad en la iglesia. Necesitamos entrar en la profundidad de los mares de la teología, del pensamiento de Dios. Necesitamos gente que estudie nuestra escritura. Necesitamos maestros en nuestras iglesias. Señores, debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática, esa unión indisoluble, inseparable de lo divino con lo humano. En las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades del humano no se transfirieron a lo divino. Volvemos otra vez te lo voy a volver a leer. Debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática, que en las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades de lo humano no se transfirieron a lo divino, por la sencilla razón
que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. Nunca se te olvide esta verdad, que el Verbo se hizo carne, no la carne se hizo Dios. El Verbo se hizo carne, no la carne se hizo Dios. Por eso es que las propiedades divinas se transfirieron a lo humano, pero las humanas no se transfirieron a lo divino. Entonces, en Jesús tenemos la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades o virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. Siendo Dios, nunca operó como Dios, porque a lo humano se le transfirieron, todo lo divino se transfirió a lo humano. Y Jesús podía apelar a sus prerrogativas como Dios, operar como Dios, no depender de la fe en una palabra que el Padre le dio y el Espíritu Santo que moraba en él. Y podía operar como Dios, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque fue a un hombre que el diablo venció en el huerto del Edén. Tenía que ser un hombre de carne y hueso, no Dios. Un hombre de carne y hueso en su humanidad, igual a Adán, que venciera al diablo. No podía Jesús apelar a su divinidad. Como Verbo no podía apelar. Y en esto consiste la humillación de Jesús. ¿Sabe cómo se conoce esto? Donde Jesús no pudo, corrijo, no es que no pudo, él podía, él podía, hay que tener cuidado con los términos, él podía, pero no lo hizo. Apelar a lo divino, por eso es que cuando el Satanás lo tienta en el desierto, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás lo que quería que Jesús apelara a lo divino para que convirtiera las piedras en pan, que fuera el Verbo que interviniera en la tentación. No. ¿Sabe cómo se llama esto? Donde Jesús no apeló a su divinidad pudiéndolo hacer. Eso se llama lo que se conoce teológicamente como la kenosis, que es el vaciarse, el despojarse de todas sus prerrogativas, atributos y principios, propiedades y principios. Siendo Dios, nunca operó como Dios. Nunca. Jesús nunca operó en la omnisciencia. Se lo puedo demostrar por la Biblia. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia donde por encimita, cuando usted la lee, los que escribieron, el cronista o el escritor, vio una escena donde plasmó en el texto, en la Biblia, que Jesús operaba en la omnisciencia. Pero Pablo niega todo eso. Pablo niega todo eso. Le puedo demostrar por la Biblia que Jesús nunca operó en la omnisciencia, nunca. Cuando el texto dice, conociendo lo que ellos cavilaban en vuestros corazones, ahí Jesús no estaba operando en la omnisciencia. Era el Espíritu Santo el que le estaba manifestando qué era lo que los hombres pensaban. Marco lo escribe así, los evangelistas lo escriben así porque así lo vieron, no conocían el mundo del Espíritu Santo. Y así lo escribieron. Pero bíblicamente se puede demostrar que Jesús no operaba en la omnisciencia. A Jesús le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo es tu venida? Él dijo, yo no lo sé, ni los ángeles de los cielos lo saben, solamente el Padre. Estando en la tierra, Jesús no sabía, ahora lo sabe porque está sentado a la diestra del Padre, ya está glorificado y ya sabe cuándo es su venida, pero estando en la tierra no sabía. Él fue a ver si la mata tenía higo y no tenía higo, no sabía que no tenía higo. Cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, dice, ¿quién me ha tocado? No sabía quién lo tocó. No sabía dónde estaba la tumba de Lázaro. Le dijo a Marta, ¿dónde le sepultaste? Llevadme, ¿dónde está la tumba? En cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo, cito, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es un misterio.
Cómo se dio la encarnación del Verbo es un misterio. Cómo se dio la unión hipostática es un misterio. Nadie te lo puede detallar. Nadie te lo puede explicar. No hay teólogo en el mundo. No hay nadie que lo entienda. Ni los ángeles lo entienden. Eso nomás que lo entiende es Dios. Como maestro de la palabra, como estudioso, a mí no me interesa el cómo se dio la encarnación del Verbo. Me interesa es saber el que se dio. Que se dio. Y el objetivo principal para lo cual eso se haya dado fui yo. Fuiste tú, fui yo. Wow. Estas expresiones, cuando Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana. Hasta el punto que para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio para él. No lo entendió. Lo cierto es que la figura de Jesús es resultado de la encarnación del Verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses, el capítulo 2, verso 9, cuando dijo, cito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Verbo, Jesús, el cuerpo de Jesús, fue un habitáculo, más que una habitación donde el Verbo vino y estuvo en él, entró en él para nunca más salir de él. Un misterio. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completamente en sí misma, tan orgánica e indisoluble, unidas, que no dio lugar a una tercera naturaleza? ¿Cómo se da esto, maestro? Este es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede discutir, ni se puede negar, ni se debe negar, es que la encarnación del Verbo, de la encarnación del Verbo nació el Theantropos, el Dios hombre. Señores, la doctrina de las dos naturalezas en una persona, esta doctrina, la encarnación del Verbo, la doctrina de las dos naturalezas en una persona, es aceptada dentro de la teología, no porque se entienda por completo el misterio registrado en las Escrituras acerca de la encarnación, sino se acepta es por fe. Por fe. Acuérdese lo que le dijo una verdad paralela cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le habla de este asunto. María dijo, ¿cómo será? Y el ángel no le dijo cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. El cómo Dios lo va a hacer es el problema de Dios, pero no va a ser. Esto es un misterio. Solo se acepta por fe. Solo por fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo, porque es el milagro de los milagros. Yo soy de los que creo que esto es algo mío personal, que cuando estemos ante la presencia del gran yo soy, que es nuestro Padre, ante la presencia del Theantropos, el Dios hombre, ante la presencia del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, estemos a la presencia de ellos. Y el Padre, o el Hijo, el Espíritu Santo quisieran explicarnos esto, no tendrían forma de cómo hacerlo. No porque ellos no lo saben, sino que no conseguirían
la forma que podamos comprender este misterio, porque aunque ellos lo quisieran explicar, no lo vamos a entender. Señores, diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está destinado al fracaso. Cuando quieres dar una explicación de la encarnación del Verbo, vas a fracasar por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe, repito, solo por fe se puede aceptar que dos naturalezas al unirse pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o una tercera naturaleza. ¿Está acá? Este es nuestro tercer estudio y último estudio acerca de la encarnación del Verbo. Maestro Briceño se despide de ustedes. No sin antes pedirle que oren por mí. Oído, esta es la ofrenda más grande que usted me puede dar. Ore por mí. La oración del justo puede mucho. Creo en la intercesión. Creo en que a través de la oración de intercesión le das acceso a la soberanía de Dios, que aunque el maestro Briceño haya quebrantado cualquier principio de reino, él puede intervenir porque tú estás intercediendo por el maestro. Esos son mensajes que levantan las tinieblas, que sacuden las tinieblas. Porque el Satanás, a los demonios, ellos saben que no les conviene estos mensajes en nuestra congregación. Las tinieblas quieren mantener a la iglesia en los mensajes llenos de sensacionalismo, amarillismo, en el teatro, en el show, en el espectáculo. Satanás quiere mantener a la iglesia en el sincretismo. ¿Sabe lo que es sincretismo? La mezcla de falsas doctrinas, de diferentes falsas doctrinas dentro de la iglesia. Así. La iglesia, el diablo, Satanás no quiere que se levanten, aceptes el término, teólogos, hombres que profundicen en las escrituras de verdad y que tengan la verdad verdadera y la verdad absoluta y que con esa verdad sean pastores al frente de unas congregaciones pastoreando ovejas. No, Satanás quiere que sigan los payasos entreteniendo cabras. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es un dicho de Carlos H. Spurgeon dijo en una ocasión. Llegará el momento en que en vez de tener al frente pastores pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. Y eso es lo que tenemos, lamentándolo mucho. Los mensajes totalmente descontextualizados, desfasados, llenos de eisegesis, mensajes que emanaron de una propia interpretación que se le dio al texto sagrado. Otros entran en el terreno del hiperliteralismo, mensajes que están fundamentados en lo que la Biblia dice, pero no hay exégesis, que son los mensajes que emanan de la verdadera interpretación bíblica. Cuando verdaderamente se extrae el significado de lo que está escrito en el texto sagrado, no de lo que la Biblia dice, sino de lo que la Biblia quiere decir. Eso se llama exégesis y eso es producto primeramente de la persona del Espíritu, que fue el que inspiró las Escrituras, y se va a encargar de darte una iluminación de lo que está escrito en Revelación. El Espíritu Santo. Y por esta causa estos mensajes sacuden las tinieblas. Ore mucho por mí. 2, comparte el mensaje, no se quede con él, compártalo. Tienes un canal de YouTube, vamos, sácalo. Te doy autorización. No te voy a decir que reconozcas de quién fue el que lo dio, porque mi voz es inconfundible. El que escuche va a decir, ese es el maestro Briceño. Por lo menos lo que me han escuchado. Difunde este mensaje, compártelo, no te quedes con él. Y número 3,
y puedes aportar una ofrenda para este ministerio. Agradezco lo que lo han hecho. Agradezco. Son gentes que son agradecidas, que dicen, espérate, Pablo dijo que sea copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Yo estoy aprendiendo de este ministerio, pues lógico es que yo aporte financieramente para este ministerio. Aporta una ofrenda, conviértete en un agente generador de los bienes del reino. ¿Qué es eso, maestro? Que mientras usted recibe, da, y cuando usted da, usted recibe. Es un ciclo que no se va a detener, con motivos correctos. Usted no va a dar esperando a que Dios le dé, no, usted da porque ya Dios le dio. Usted no va a dar para que Dios lo bendiga, no, usted da porque usted ha sido bendecido. Usted no va a dar para que se abra la ventana de los cielos, porque usted no necesita que se le abra la ventana de los cielos. Usted está sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Usted no va a dar para que Dios reprenda al devorador, porque Satanás no tiene nada en nosotros. Jesús dijo, viene a Dios este siglo y nada tiene en mí. Y si no tiene en mí, no tiene en Jesús, no tiene en nosotros, tampoco. ¿Ya? Solo quiero aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está mi número telefónico. Ese número telefónico que está allí en los caracteres, es el usuario del cel. Es el usuario del cel. Usted lo puede hacer por cel, con mi número telefónico, a nombre de José Briceño. Lo puede hacer a través de PayPal, también por PayPal, siendo el usuario mi correo, josén77 bricenoa77@gmail.com. Repito, josén77 bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceño lo puedes hacer. Si no te basta esta información, bueno, escríbeme mi número o escríbeme a mi correo y me preguntes cómo hacemos para hacer llegar una ofrenda. De una cosa estoy seguro, le vamos a dar un buen uso. Mire, aquí tengo una luz, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo una cámara, tras cámara. Y esta es mi oficina, estamos tratando de arreglar este escenario con mayor propiedad para transmitir con mayor fuerza, por lo menos tener 3 tomas de 3 cámaras. Y para eso se necesita dinero. Todo esto, las luces, lo hemos comprado con el dinero que usted ha donado. Los trípodes que tenemos acá, aquí tenemos las cámaras. Lo hacemos con el dinero que usted donó. No le damos un mal uso a su dinero. Yo respeto mucho eso. Darle un mal uso al dinero, malversar el fondo, el dinero que tú me entregas, eso es pecado, porque eso es producto de tu sudor, de tus esfuerzos, de tus trasnocharse, de tus amanecer, de tu levantarte. Eso es producto de tus esfuerzos, de tu trabajo. Yo veo ese valor. No le doy mal uso al dinero que recibo de parte. Bueno, Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.